de repente nos estamos encontrando con una sociedad en la cual están siendo permeados jóvenes y niños por influencers, por medios que están planteando, hasta de manera directa, mecanismos para satisfacción lúdica y mecanismos para enriquecimiento. Tú puedes conseguir el dinero que tú quieras por vía de la monetización de opiniones que generen like. Y eres capaz de decir lo que quieras con tal de generar monetización, de llamar la atención, que la gente acuda y monetizar eso, producir dinero. Es decir, conseguir dinero como sea. En este caso, un muchacho que viene y dice, al presidente hay que matarlo. U otra muchacha que dice en un medio, en una emisora radial tradicional. Pero eso es verdad que hay que matarlo. De cariño, entonces, y de comprensión por la situación. Pero dice así, entonces cuando lo agarran, él dice, no, es que yo así que me busco la leche, pero yo no lo dije de verdad. Y vienen unos muchachos en una emisora de radio y abiertamente dicen, sí, pero cuando yo hice un trío contigo, dice una muchacha a otra, figuras de primer plano, hicimos esto, aquello, lo otro, en la radio como si nada. Y de repente también tú escuchas la exaltación de la calle 42, donde se consume fentanilo, porque hay que decirlo así, donde se consume fentanilo ahora mismo. Y la normalizan en el lenguaje. Es decir, están llevando a la gente a que de alguna manera, con lo que se expresa en esos medios popularísimos, la gente es capaz de conseguirse los cuartos como sea, de delinquir, de meterse al delito, de atracar, asaltar, robar, vender su cuerpo, para exhibir el resultado de esos delitos, para consumir droga, etcétera, etcétera. Y tú te encuentras de repente que cuando hay una crítica, el mayor defensor de eso, un muchacho al que yo le tengo mucho cariño, debo decirlo así, porque le tengo mucho afecto en términos emocional, y sin embargo no puedo compartir el hecho de la manera en que está conduciéndose, en que está conduciendo medios, en que está conduciendo equipos, en que está agrediendo e induciendo a la juventud a cosas que llevan hasta la locura, y me refiero a Santiago Matías, a los foques, en donde, por ejemplo, ese video que está ahí ha corrido en un nivel de audiencia que espanta, pero que no se puede poner el audio, porque lo que se expresa ahí son un sinnúmero de indecencia, de obscenidades, que sin lugar a duda le pondrían los pelos de punta a cualquiera, y que uno podría decir, bueno, quien vaya a una entrevista ahí es porque no se respeta, dado las obscenidades. La irreverencia sería solamente si no hubiese el nivel de obscenidades, de agresión, de violencia. Eso no tiene consecuencia en la mente, en la conducta de la gente. Mira, en un marco de políticas públicas que busque salvaguardar la mente de las personas, sobre todo de los más vulnerables, que procure como objetivo principal preservar los componentes propios del cerebro, los que tienen que ver con el aprendizaje, con internalización de conocimiento, y que por lo tanto, dado esto, replican lo que ven en sus modelos. En un marco de atención plena en relación a este tema, debe de haber un régimen de consecuencias. Pero no por decir mamagüevo, porque la Real Academia de la Lengua se refiere a esto diciendo que es un tonto, porque no es ese, ese es el significado de, ¿verdad? Si tú lo buscas en la Real Academia de la Lengua. Aquí en Dominicana quizás represente otra cosa, si por eso lo van a señalar, quizás lo va a decir eso.
que se está refiriendo en esa contexto. Definición. Pero nosotros vemos en el lenguaje, en el enunciado, en ese lenguaje corporal, que es un comportamiento agresivo, es un modelaje, básicamente con un lenguaje soez, mordaz, sórdido, y que debería de ser inaceptable. Debería de haber una forma de consecuencia y llevar a estos influencers a ser reflexivos de qué tanto incide lo que ellos hacen en la mente de las personas y de alguna manera que ellos puedan visitar los centros, por ejemplo, de tratamiento de personas que le tienen admiración y que de alguna manera, ¿verdad? Y hablo en sentido general, en música urbana, en su modalidad agresiva y mordaz. Es decir, llevarlos a ellos a reflexionar sobre la obra, el resultado de su obra, porque aquí ellos lo ven en número de likes y en monetización, pero aquí hay que verlo en el impacto negativo, porque déjame decirte que muchos de nuestros participantes del programa admiran a estas personas, pretenden y lo tienen como un modelo a seguir. Que ese es el problema. Que ese es el problema. Bueno, la verdad es que preocupa. Carlos. Me gustaría saber, ¿se nace delincuente o el entorno te forma delincuente? Yo le diría que vamos a esperar un poco que avance la ingeniería genética. Porque déjeme decirle que en el avance que hemos tenido del genoma humano, así como hay patologías ya propiamente de esas que conocemos, físicas, ¿verdad? Implicado diabetes, cáncer, ya la ingeniería genética te da un % en probabilidades de que tú puedas adquirir una enfermedad o desarrollar una enfermedad así. De hecho, Angelina Jolie se extirpa los 2 senos muere su madre, muere su abuela de cáncer de mama y le genera un 87% en la evaluación genética que le hicieron, un 87% de posibilidad ante un % como ese, que dice ella, espérate, déjame tomar medidas preventivas. Y vamos avanzando en ese orden y ya se habla de gen de suicidio, con unas codificaciones ahí bastante extensas, pero vinculada con depresión y con tendencia a suicidarse. Hanoi, la política. De repente, por ejemplo, hoy se destapa... Eso es lo que me gusta de Salvador. Salvador te tira... emocionado que no, te salta, sí, de un brinco 360 grados. Y ahí ya tú sabes, pero vamos a ver de porque giro. se vincula. Sí, de repente, los seres humanos en República Dominicana, la ciudadanía de República Dominicana vive intensamente la pelota, la música y la política. Estamos en un proceso electoral, en una campaña. Estamos todos, si se quiere, permeados, imbuidos en medio de esa campaña. Una gran cantidad de la población atenta, pendiente e interesados en la campaña, con intereses que los llevan a soñar, a pensar, a planificar que a la vuelta de las elecciones mi vida puede cambiar. A ser cocote. Sí. Entonces yo tengo un queso con que en las municipales a mí me puede salir lo mío dependiendo de si gane el mío. Y nos encontramos hoy con un balde de agua fría sobre el segundo partido más grande del país, el Partido de la Liberación Dominicana, en la que el director de campaña presenta renuncia a la dirección de la campaña. Y estamos hablando de un partido que lo votaron cerca de 2 millones de personas, de las cuales pudiéramos decir que 1 millón y tanto son gente que confía en esa organización como modelo, como... esas cosas no provocan algún tipo de situación mental, de crisis, de depresión. Eso es como la bolsa de valores. La bolsa de valores, cuando se desploma, la gente empieza a vender sus acciones. 11,000 millones de pesos perdió el martes
el dueño del imperio de Louis Vuitton. Entonces, 11.000 millones de pesos. esos procesos electorales y esas situaciones en medio de esos procesos electorales no tiene consecuencia en la salud mental de la gente. Bueno, hay algunos que le quita el sueño y juntamente con quitarle el sueño pero a algunos también le da mucha alegría. Ah, no, hay otros que se ponen contentos, pero a los que Los les quita el candidatos se sueño, ponen, ya tú a los sabes. que le quita el sueño, bueno, pueden empezar ahí, ser ese el inicio de uso de benzodiazepina, engancharse en abuso de fármacos porque tienen que dormir. Mire, a propósito de la campaña, Entonces sí ¿Por provoca qué? situaciones. Sí, puede alterar. pero ¿por qué en este caso a la clase política le cuesta tanto, y obviamente estoy apelando a la condición humana, le cuesta tanto ponerse de acuerdo en algo que se supone le beneficia, como es el caso de una campaña política corta? Entiéndase, si es corta para mí, pero para ti no, entonces espera, ahí hay un problema. Pero si es para todos, que dure 3 meses, suponiendo, ¿por qué le cuesta tanto ponerse de acuerdo en algo que le va a hacer competir en igualdad y que se supone le va a beneficiar a todos? Porque es una normativa común. ¿Por qué? Bueno, yo pienso que así, porque no, No, ya me salí un poquito. No, pero y mi pregunta, o sea, yo le estoy hablando en este caso a la clase política partidista, Sí, pero sí. puede aplicar para cualquier conjunto humano, que a veces cuesta tanto ponerse de acuerdo, aún eso te va a beneficiar. Ponerte de acuerdo en hacer fila para abordar el bus, eso te va a beneficiar, pero usted prefiere empujar. O ponerte de acuerdo en pagar la luz para que sean montos más modestos, pero que todos le paguemos. Hay que ver los niveles de controles que se puedan dar para que eso verdaderamente se cumpla. Porque a veces, para decirte algo, a nivel de la crianza de los hijos, tú quieres restringirlo de cosas que si no vas a tener el control de monitorearla, no vas a saber si la están cumpliendo o no. Entonces, aquí también... En este caso yo le hablo de una normativa, Bueno. de respetar una normativa. Sí, pero este país está lleno de normativa y básicamente su problema es aplicarla. Y a veces el que te dice que sí es el que menos la va a asumir, y cuando el otro la transgrede, entonces por ahí nos fuimos y se convierte en una avalancha que a fin de cuentas poderlo controlar va a desdecir más que dejarlo así. Entonces podría analizarse vertientes como esta. Y además que a quienes menos les conviene, porque tienen más recursos, más facilidad y más oportunidad, pues entonces eso obviamente No se quieren sacrificar. exacto, mantendrán la negativa. Bueno, Claro. siguiendo con el hilo político en esa línea, los presidentes dominicanos que hemos tenido los últimos 40, 50 años, ¿se pueden considerar seres humanos sobrenaturales? Porque reciben tanta presión, tanta atención, pero nunca hemos sabido de que un presidente dominicano, por ejemplo, haya Se sido volvió loco. evaluado por un psicólogo, por un psiquiatra, o tome algún tipo de medicamento. Por ejemplo, el caso más reciente del presidente Boric de Chile, es conocido su trastorno, y él lo reconoció y fue voluntariamente a internarse a un centro. Bueno, y eso no impidió que él lograra llegar a la presidencia. Sin entrar quizás en detalles, pero me gustaría saber si en algún momento has tenido conocimiento o información de si los presidentes dominicanos que hemos tenido han tenido algún tipo de patología o necesidad de asistencia psicológica para lidiar con la presión y el estrés que generalmente le acompaña en esa posición. Sí, mira, mayormente por un asunto de estigma y discriminación relacionados con los temas de salud mental, estos son secretos bien guardados. Lo cierto es que si la Organización Mundial de la Salud te dice que para el 2030 el 25% de la población va a tener una afección en el orden de la salud mental y que va a ser la principal causa de discapacidad, entonces yo te diría que tú puedes contar a todos los que están en el Congreso, incluyendo en el Palacio, y esa estadística lo alcanza a ellos. Lo que pasa es que lo alcanza en diferentes modalidades. Hay uno que te está manejando una depresión, hay otro que te está manejando un estrés postraumático, hay otro que te está manejando abuso de sustancias psicoactivas, hay otro que te está manejando, por ejemplo, un duelo por alguna otra X razón, hay uno que está medicado por bipolaridad. Es decir, está ahí, y es lo que yo me pregunto.
¿Por qué si ellos mismos son? Porque tenemos del Congreso personas que se han quitado la vida. Y en la Y en la presidencia de la Y en la República presidencia. también. Entonces, ¿por qué la resistencia y la negativa dentro de la seguridad social? Contemplar con seriedad la atención en el orden de la salud mental. ¿Por qué? Ellos hablan de presupuesto, de recursos, Sí, pero de cómo, por ejemplo, Ujú. digo yo, Ujú. que quizás por ignorancia, mucha gente entiende que es más importante atender un cáncer que atender la salud mental. Y ese mismo estilo de pensamiento está entre quienes nos dirigen, que dicen, espérate, la salud mental es importante, pero esto es urgente, esto no aguanta. Es que se me fractura una pierna, la atención en gripe, el parto, el cáncer, entre otras situaciones. Muy bien, pero fíjate que ese es el argumento, si se quiere, menos lógico que ellos puedan sostener. ¿Por qué? Porque la salud mental tú tienes que verla en el orden económico incluso. ¿Por qué? Porque si la Organización Mundial de la Salud te dice que en el 2030 va a ser principal causa de discapacidad, ¿qué es esto? En población como la que yo manejo a nivel de las adicciones, que de 18 a 36 años son casi el 70%. Por ejemplo, estamos hablando en edad productiva. En tu edad productiva tú tienes una enfermedad que te neutraliza y te de alguna manera incapacita para desarrollarte académicamente, laboralmente y desarrollar emprendedurismo, convivencia familiar. Entonces, si tú tienes una patología en el orden de la salud mental que te delimita, que te hace ser improductivo, eso se va a manifestar en el orden económico, porque el ausentismo laboral, porque los daños a la propiedad privada, porque los temas legales que se arman, porque por comportamientos violentos vinculados con afección en el orden de la salud mental, todo eso es dinero y se está gastando. Las mismas aseguradoras, que son las que tienen que cubrir los accidentes de tránsitos, cuando una persona ebria con problemas de alcoholismo te choca los vehículos o se desarrolla una patología vinculada con la hipertensión, vinculado con el sistema cardíaco, el sistema respiratorio, todas esas coberturas muchas veces están vinculados con problemas relacionados directamente con la salud mental que se generan desde ahí. Entonces, hay un tema que es que la economía, todo lo contrario, debe ser vista a favor en el sentido de dar las atenciones del lugar. Pero quizás es mucha molestia y nos hemos encontrado con un fenómeno importante también, que hay un elemento ético en el tema de la seguridad social importante. Y es que le tienen miedo a que yo empiece a presentar consultas que no he dado. Bueno, pero eso es un tema de regulación, que eso se puede Pero es más evaluar. intangible cuando Sí. se trata de temas mentales. Cuando se realmente. trata Es de más temas intangible mentales, y tiene su reserva, pero tienen que haber las regulaciones del lugar, porque si no la hay, nos vamos a encontrar con el fenómeno social que nosotros tenemos, señores. Nosotros estamos desbordados en todos los aspectos. Esa es la palabra. Estamos desbordados. El Esa cerebro es la está comprometido seriamente con un sistema que promueve su distorsión, promueve sus alteraciones en el orden bioquímico, en el orden propiamente psicológico, y no hay una respuesta de atención en relación al mismo. Bien. No hay un plan. Bien, a propósito de eso y para cerrar, uno se ríe cuando escucha lo que dijo Alfredo Pacheco sin saber que estaban en vivo y En la sesión. en la sesión de hoy, pero no deja de ser una locura lo que estamos viviendo. Alfredo Pacheco, refiriéndose a la funcionaria de la Cámara que fue asaltada en Hospital, él dijo, ella quedó viva y nada más le llevaron el monedero que estaba buchú. Bueno. Y después reaccionó. El dinero para pagar esa diferencia. Y después Sí. nada que más ya reaccionó y estaba- dijo, ya y estaba. están grabando. Totalmente en vivo. Gracias a Noy Vargas. Siempre